Cuando el PSOE perdió las elecciones, Ramón Jáuregui pidió al PP que no guardara en un cajón el proyecto socialista de demolición del Valle de los Caídos. Y digo demolición en sentido figurado o no. En cualquier caso, 5 millones de españoles en el paro, y a Jáuregui, que hace años se subió a un coche oficial para no bajar ya más, solo le importaba que el nuevo gobierno siguiera en el empeño de ganar una guerra para el abuelo de Zapatero. Porque en eso ha consistido la ley de la memoria histórica, y a tal propósito los socialistas no han dudado, de nuevo el sentido figurado, en envenenar la cena de los españoles. Hora es ya de pasar página a estos años de fascinación mórbida y socialista por las fosas comunes. Hora es ya de que el legislador saque sus manos del relato de la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente, o sea, de la historia. Pero antes es justo, necesario y saludable poner los puntos sobre las íes. Y con este empeño, Intereconomía Televisión emite esta noche La Reconciliación bajo la Cruz, un documental sobre la verdad del Valle de los Caídos, un documental en el que todas las opiniones encuentran su apoyatura en datos y en más datos. Al término del documental seguirá un coloquio en el que participarán 3 historiadores, cuyo mejor sello de garantía es no haber formado parte del tramposo comité de expertos del Valle de los Caídos. Enseguida paso a presentarles a los invitados. El primero de ellos es Pío Moa, quizás el historiador que más vende y en lógica y celtíbera consecuencia el más insultado, pero curiosamente el menos rebatido. Pío Moa es el responsable de Presente y Pasado, un leidísimo y comentadísimo blog que ustedes pueden visitar en intereconomía.com. Pío Moa, buenas noches. Hola, buenas noches. Nuestro segundo invitado es de sobra conocido por todos ustedes, se trata de Fernando Paz. Es de sobra conocido por ustedes, lo cual me ahorra hacer una presentación del personaje, presentación que tendría que ser necesariamente elogiosa y que podría llevar a pensar a más de uno que yo soy el agiógrafo de cámara de Fernando Paz. Fernando Paz, gracias por haber venido. Un placer. Y nuestro tercer invitado, Alberto Bárcena, historiador y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Su tesis doctoral, que será leída en abril, trata sobre un tema muy oportuno, o al menos muy oportuno esta noche, el Valle de los Caídos. Alberto Bárcena, gracias por venir. Y si a ustedes les parece, y les parece bien también a nuestros invitados, yo lo que les propongo es que veamos el documental, al que seguirá un coloquio que, con permiso de Juan Manuel de Prada, me atrevo a calificar de formidable. Así que, en palabras del gran Alfonso Arteseros, lo vemos y lo escuchamos. Pues lo habrán comprobado ustedes, no hay una sola opinión en el documental que no encuentre su apoyo en un dato histórico. Les decía al principio que la tesis doctoral de Alberto Bárcena versará sobre el Valle de los Caídos, y para esta tesis el profesor Bárcena ha buceado en 68 cajas de documentos. Y yo le quería preguntar si, aparte de las cosas interesantes que se han dicho en el documental, pues ha encontrado otras que merezcan una especial mención. Y también le voy a preguntar el tamaño de las cajas, porque habrá quien piense que es pues tamaño caja de zapatos, pero yo creo que no. Alberto Bárcena, las 68 cajas. Primero, ¿dónde están esas cajas? En el archivo del Palacio Real de Madrid hay un fondo Valle de los Caídos, dentro de la sección Administraciones Generales. Muchos de esos documentos no salieron nunca del Palacio Real porque, siendo como era una obra de patrimonio, o que pasó a ser de patrimonio nacional en cuanto se terminó, pues allí se presentaban los proyectos, en fin, han estado siempre allí, y otros muchos documentos venían del Valle mismo, claro, pero es toda la historia del Valle, de su construcción, desde el primer momento hasta el último, hasta la entrega de las obras ya, incluso después. Y el tamaño de las cajas, desde luego, no es una caja de zapatos, pues caben periódicos enteros, para que te hagas una idea, tamaño como mínimo, unas cajas de tamaño folio. En alguna de ellas he estado, hasta que he terminado de diseccionarla, más de un mes. ¿Y alguna cosa curiosa, como las que hemos podido ver a lo largo del documental, pero que no aparece en el documental, algún dato sorprendente? Sí, aquí en el documental han aparecido varias anécdotas, como lo del veraneo, sí, que siempre sale a relucir porque me parece muy significativo del ambiente real que se vivió allí. Pero ayer, ordenando fichas todavía, me encontré otra en la que se hablaba de las primeras comuniones en el Valle, con datos tan chocantes como que es de junio del 47, hay unas facturas de los desayunos de los niños de primera comunión de las ceremonias en el Valle. Y hay una factura que, bueno, yo no soy un experto en economía ni en trasladar la moneda entonces, pero hay una factura de pasteles que se sirven en uno de esos desayunos, 92 pesetas con 50 céntimos del año 47, es una cantidad.
pero aparte pues hay otra partida de 200 y pico pesetas en chocolate y leche, aparte de otras facturas de bizcochos, barquillos, galletas, bueno, un desayuno en condiciones de primera comunión que muchos españoles en el 47 hubieran querido dar a sus hijos. Ese es un dato que ayer me llamó la atención mientras pensaba en esto, ¿no? Hay otro muy curioso, de la hija del practicante, don Luis Orejas, que fue uno de los presos que al acabar su condena o al serle ya redimida la condena se quedó en el Valle muchos años como practicante en el botiquín. Y en el 52 su hija causa baja y hay que reflejarlo porque eso disminuye el plus de cargas familiares del padre porque pasa a trabajar Concepción Orejas en las oficinas de Falange Española. Quiere decir que ahí se ve una normalidad en la vida del Valle y de la sociedad española también, ¿no? La hija de un preso republicano se va a trabajar a Falange sin ningún problema, todo lo contrario, o sea, no hubo ninguna depuración en ese sentido. Y desde luego se ven también en la misma documentación las ventajas sociales que disfrutaba el padre en esos momentos, en el 52, cuando ya era libre, por supuesto. Bueno, nuestros tres invitados de esta noche, los tres, son historiadores y qué mejor que ellos para hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo se sabe si un documento es falso? O preguntado de otro modo, ¿los documentos que están en las 68 cajas que Bárcena ha investigado a fondo no serán una triquiñuela del franquismo con un propósito de lavado de imagen de cara a la posteridad? Pío Moa, ¿cuándo se sabe que un documento es falso? Bueno, se sabe normalmente contrastándolo con otros, mirando, por ejemplo, la cronología, y hay muchas maneras de saberlo, ¿no? Sobre todo contrastándolo con otros, ¿no? Por otra parte, en aquel tiempo el franquismo no tenía la más mínima preocupación por lo que pensara la posteridad de él. Estaba convencido de que había instaurado un régimen que superaba tanto al liberalismo como al comunismo, como al socialismo, y que eso iba a durar muchísimo, ¿no? Y duró bastante, desde luego. Es decir, que son además los documentos administrativos, por lo común, son de fiar. Yo he estado discutiendo con algunos sobre, por ejemplo, estadísticas de los años 40, diciendo, claro, son estadísticas de una dictadura que, pues no, las estadísticas soviéticas eran falsas en general, pero las estadísticas franquistas no lo eran, y lo puedes comprobar analizándolas en relación con la evolución posterior. Si fueran falsas, serían falsas también las posteriores, ¿no? Entonces, además, son reconocidas normalmente internacionalmente, etcétera. El franquismo no falsificó casi nada. Quienes falsifican de una manera casi sistemática son precisamente los antifranquistas de ahora. El franquismo, precisamente, por no ser un régimen totalitario, no aspirar a implantar una cosmovisión completamente distinta, sino ser un régimen autoritario, sin más, efectivamente no hizo un cambio radical de las bases de la administración pública, por ejemplo. Y como perfectamente acaba de decir Pío, se puede seguir la realidad o la falsedad de una documentación, porque además eso, a su vez, como siempre la burocracia, pues deja restos. Y entonces, en consecuencia, haciendo una comparativa con otros restos que ha dejado ese documento, pues se puede ver su falsedad o no. Hay cosas que hay publicadas de personajes importantes y publicadas posteriormente, no en su tiempo, como por ejemplo los diarios del Conde Chiano, se me ocurre ahora mismo pensar, donde tiene entradas falsificadas que se puede ver porque se falsificó tan mal que algunas de las entradas se corresponden con fechas posteriores a lo que él está aludiendo, ¿no? Con lo cual ese tipo de cosas al final se encuentra. Y sobre todo es un argumento al que se recurre con mucha asiduidad, ¿no? Decir que los documentos de determinada época son falsos. Si son falsos y es tan claro que son falsos, que será muy fácil también demostrar su falsedad, sí. Pero no se demuestra la falsedad nunca, por tanto. Alberto, tú que conoces a fondo los documentos encerrados en esas 68 cajas, no hay duda de su veracidad. Yo no tengo la menor duda. Mira, son documentos que abarcan un periodo de 20 años de historia. Además, claro, son unos fondos importantísimos. Necesitaría el franquismo, que además, como bien acaba de decir Pío, no estaba nada preocupado en el año 40 y tantos o 50 y tantos de que alguna vez se le fuera a someter a una revisión como la que ha sido sometido luego. Son documentos en los que lo que se ve precisamente es el funcionamiento cotidiano de un organismo enorme, como fue el Consejo de las Obras del Monumento a los Caídos, documentos administrativos, donde hay facturas, cartas, solicitudes, comunicaciones, peticiones de todo tipo, de todo rango. Es una documentación que refleja, pues eso, el funcionamiento normal de unas obras verdaderamente importantes durante 20 años. Y ahí te encuentras desde recibos
que justifican un viaje en taxi de uno de los empleados a Madrid, que tuvo que venir a algo, hasta la petición del padre Abad para darle una vivienda a la madre del electricista del Valle de los Caídos. Comprenderás que, vamos, hubieran necesitado para falsificar eso una oficina de falsificadores trabajando allí durante 20 años, para acabar suministrando a la posteridad una documentación tan abrumadora, tan compleja, tan variada y tan rica como la que hay allí. Fernando Paz, el documental que hemos visto, lo decíamos antes, son opiniones, pero opiniones basadas en horas de estudio, incluso en años de estudio. A pesar de eso, es seguro que mañana haya medios. Yo estoy pensando, por ejemplo, en un medio digital, que es un Pravda de pega, de corta y pega. Medio muy singular, ¿no? Muy singular, que van a arremeter contra nosotros por haber puesto este documental. ¿Por qué la persistencia en la mentira de determinados medios y personas? Bueno, porque ellos persiguen una finalidad fundamentalmente ideológica, no les guía desde luego en absoluto la verdad. Entre otras cosas, la ideología en la que creen niega la existencia misma de la verdad, con lo cual ya nos podemos figurar. Pero además ha sido una constante a lo largo de todo el siglo XX, y por ceñirnos al siglo pasado nada más, ¿no? Es decir, los propagandistas que han detentado la hegemonía social y cultural en Europa, en Occidente, no han tenido el más mínimo rebozo a la hora de mentir. Ha habido algunos de ellos muy señalados, caso de Bertolt Brecht, por ejemplo, o más cercano el caso de Jean-Paul Sartre, donde incluso ha avisado de las barbaridades que se cometían en el sistema de campos de concentración soviético. Lo que hizo fue tapar aquellas noticias. Eso es algo que sabe todo el mundo, ¿no? Por tanto, en mi opinión, están guiados exactamente por el mismo espíritu. Es decir, no tienen ningún interés en que se sepa la verdad, simplemente hacen propaganda, no hacen otra cosa. Bueno, y aparte de la persistencia en la mentira, también en el insulto. Bueno, yo creo que cuando analizamos estas cosas, vemos las acusaciones que hacen unas personas, hay que empezar por preguntarse quiénes son esas personas. Estas personas que están atacando al Valle de los Caídos, pues son los mismos que han llevado al país a la ruina. Los mismos que han sacado a la ETA del abismo en que ellos mismos reconocen que estaban y lo han convertido en una potencia política. Los mismos que han hecho, por tanto, del asesinato un arte de la política, una manera de conseguir concesiones y avanzar políticamente. Son los mismos que se presentaban con 100 años de honradez y todos sabemos que son 100 años de corrupción, básicamente. Los mismos que tienen un historial terrorista ellos mismos, desde la República y antes, y dentro de la propia democracia, como terrorismo de gobierno. Es decir, son unas personas que no tienen la más mínima autoridad moral, y sin embargo están siempre erigiéndose en fiscales de los demás, acusando, cuando tendrían que estar en el banquillo. Han dejado un país verdaderamente hecho un asco, no solo en el aspecto económico, también en el aspecto moral y en muchos más. Y lo han conseguido precisamente porque no se ha tenido suficientemente en cuenta quiénes son, cuál es su verdadero historial, etc. Hace poco en una charla parecida a estas, pues yo señalé también que el hecho de que para ellos la cruz es un estigma, es decir, ellos son ateos o ateoides, ¿no? Y recuerdo que una señora bien intencionada me dijo, hombre, no, Bono es católico, Jáuregui es católico, yo diría más bien que son fariseos, pero sea como fuere, yo hablaba del partido en sí. En el Partido Socialista puede haber budistas, puede haber católicos, lo que sea, pero el partido en sí es ateo. Bueno, tú sabes que hay católicos practicantes, católicos no practicantes y practicantes no católicos, que es el caso de José Bono. Bueno, os decía antes que el mejor sello de garantía de los invitados de esta noche es que ninguno de ellos formó parte del comité de expertos que mandó crear Zapatero para darle un fin distinto al Valle de los Caídos, un fin distinto al fin fundacional. ¿Les gustaría saber a ustedes quiénes formaron parte de este comité de expertos? Bueno, pues quédense con nosotros, nos vamos a publicidad, pero quédense con nosotros y a la vuelta se lo vamos a contar. De verdad que la lista de personajes que forman parte de este comité no tiene desperdicio. Vamos ya con la lista de personajes que integró el fantasmagórico y tramposo comité de expertos del Valle de los Caídos. Fernando Paz. Sí, pues Fernando Paz no formó parte de ese comité. Pues como
Con motivo de todo este asalto, porque es lo que ha sido al Valle de los Caídos, como saben, el Gobierno pues creó una comisión ad hoc para que se ocupara de este asunto, una comisión que lógicamente pretendieron hacernos creer que tenía algún tipo de visos de imparcialidad. Y bueno, la comisión consiste en las personas que vamos a enunciar a continuación y de las que voy a añadir algo, ¿no?, al respecto de cada uno, que es lo que les caracteriza. En primer lugar, decir que la presidencia para la coordinación y dirección de los trabajos era del señor Virgilio Zapatero Gómez. Pueden imaginarse que con ese apellido, pues efectivamente era del PSOE y fue además ministro con anterioridad del Partido Socialista, catedrático de Filosofía del Derecho y es rector de la Universidad de Alcalá de Henares. Y también Pedro José González Trevijano Sánchez, rector de la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático de Derecho Constitucional. Bien, a partir de aquí los vocales son dos miembros del Consejo de Estado, Miguel Herrero, Rodríguez de Miñón, y Amelia Valcárcel Bernardo de Quirós. Sobre Miguel Herrero de Miñón, lo mejor que podemos decir es pasar al siguiente nombre, que es Amelia Valcárcel. Amelia Valcárcel es una destacada feminista, una mujer que ha tenido responsabilidades políticas en la educación de Asturias a mediados de los años 90 y cuya tesis principal, y por lo que es más conocida, es por defender el derecho al mal. Así como suena, con mayúsculas. En segundo lugar, ¿en qué consiste el derecho al mal? El derecho al mal está relacionado con lo que ella llama el abandono de la dulzura por parte de las mujeres. Las mujeres tienen derecho al mal y deben ejercerlo, según su nietzscheana cosmovisión. Siguiente. Intentado decir Weltanschauung. Bien, en segundo lugar, Carmen Molinero, que dirige el Centro de Estudios sobre la Época Franquista y Democrática, el nombre original es en catalán, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una persona de orientación muy a la izquierda. En tercer lugar, Ricardo Viñes, profesor de la Universidad de Barcelona, supuesto experto en la represión franquista. Es antiguo miembro de la organización Bandera Roja, que a su vez era una escisión del PSUC del año 68, si no recuerdo mal. Tenemos también a Francisco Ferrandiz, antropólogo de la Universidad de Extremadura, que ha trabajado en relación con las exhumaciones de las fosas de la Guerra Civil. Es un personaje situado muy a la izquierda también. Hilari Raguer y Sunyer, que es un benedictino catalán de la Abadía de Montserrat, bueno, que entre otras cosas ha solicitado que la Iglesia española pida perdón por su actuación en la Guerra Civil. No me he equivocado, que la Iglesia española pida perdón por su actuación en la Guerra Civil. Luego también tenemos al señor Manuel Reyes, colaborador del País y del periódico de Cataluña, miembro del CSIC y director del Gabinete Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia entre los años 82 y 86. Este señor, hay que decir que por lo menos sí, en este caso, tiene una cierta altura intelectual. Tenemos también a Alicia Altez, estudiosa del republicanismo, opción política con la que ella se identifica abiertamente, profesora de la UNED, y además también autodenominada feminista. En fin, son los nombres que ocupaban la lista, ¿no? Realmente, como pueden comprobar, pues gente que se dice imparcial y poco comprometida, ¿no? Alberto, es un honor no formar parte de esa lista, ¿no?, como historiador. Hombre, yo desde luego no echo de menos haber pertenecido a semejante comisión, porque es todo ello, como te diría yo, la estrategia del mal, hablando del mal, está ahí, ¿no? Primero han creado un conflicto donde no lo había, porque si se crea una comisión de expertos es como para resolver algo, un problema. ¿Qué problema había? Ninguno. ¿Había que buscarle una finalidad al Valle de los Caídos? No hacía falta ninguna. Hay un decreto fundacional, hay un decreto del 57 de Franco, donde vuelve a insistir, por cierto, en el tema de la reconciliación bajo los brazos pacificadores de la cruz, dice el decreto que firma Franco, y además en ese decreto lo que establece es que el Valle de los Caídos tiene que ser y es un monumento a todos los caídos, lo dice él. Y estos señores, a la vuelta de todos estos años, ¿qué es lo que dicen en su dictamen? Que tiene que ser ese monumento o convertirse en un monumento a todos los caídos. Pero señores míos, si eso está dicho, escrito, firmado y con rango de ley desde el año 57 por el autor del monumento, ¿a dónde han llegado ustedes? O sea, que expertos, lo que se dice expertos... No han cogido ni el decreto del 57. O se fían tanto de la estulticia supuesta de la gente que tiene que recibir esto, que se creen que nadie va a saber esto. Pero vamos, si comparas el dictamen de la Comisión de Expertos con el decreto de Franco, dices, hombre, para esto no hacían falta ni una comisión de expertos ni tantos meses de trabajo. Cojan ustedes el decreto del 57, que claro, no lo quieren airear, y ya estaba. Está dicho ahí. Alberto, Pío Moa apuntaba antes a la cruz como el elemento que les provoca el odio. No vamos a hablar de ese tema, pero hablaremos luego. Había alguien del comité de expertos, no me acuerdo quién, que decía que la historia no le interesaba de gran cosa.
Sí, la profesora Altez, ¿no? Ella ha dicho públicamente, es historiadora, es profesora de la UNED, que su objetivo no es tanto la historia como las personas, ¿eh? Por tanto, bueno, en un historiador es una declaración sorprendente, cuando menos. ¿Dijo las personas o las personas humanas? No me consta la segunda. Digamos, al comité de expertos. Sí, podría dedicarse al cotilleo, que trata de personas, y es lo que hace en realidad. Vamos a ser serios, ¿no? El comité de expertos, yo creo que una persona que admite una comisión de un gobierno que ha llevado al país a la ruina, un gobierno que ha delinquido en muchísimas cosas, que ha mentido de manera sistemática, esa persona ya se descalifica por sí sola. Porque no hay que olvidar otro aspecto. Yo decía al principio que quiénes eran estas personas que tanto acusan y que tanto se erigen en fiscales. ¿Y cómo han hecho en relación con el Valle de los Caídos? Primero, han montado una campaña monstruosa de mentiras en la que ha colaborado la propia derecha. Es decir, en el propio ABC se le daba pábulo a todas las miserias y tonterías, que si 20.000 presos políticos, que si miles de muertos, en fin, cosas verdaderamente increíbles, ¿no? Y el que un periódico que pretende ser serio, que sirva a esa propaganda, pues ya indica el grado de indecencia por un lado y de ingenuidad, vamos a llamarla así, por el otro, ¿no? Es decir, para realizar este hecho, que es un hecho delictivo y es una fechoría, han tenido primero que manipular a la gente y envenenar a la gente. Además, estos señores han estado tratando de hundir el Valle de los Caídos. Es decir, han dejado las obras de reparación, al contrario, han procurado que se deteriorase cada vez más, han inventado aquello del trozo de la Pietà que se cayó, que es un clarísimo invento. A continuación han tratado de destruir la Pietà. Es decir, estos señores tienen una mentalidad parecida a la de los talibanes. O sea, los talibanes que destruyeron los budas en Afganistán, su mentalidad es básicamente muy parecida. Ellos creen tener una especie de verdad absoluta, no pueden tolerar una historia que no se conforma a lo que ellos creen, y entonces tratan de destruirla. Esto venía también, en fin, lo que dice Orwell, ¿no? En definitiva, ¿no? De este tipo de gobiernos, que tratan de destruir la historia, porque saben que haciéndose dueños de la historia, se hacen dueños también del presente. Porque ha habido quien ha propuesto la voladura. Esa era la idea clave. La idea clave. O sea, esto se lo hemos oído a Ian Gibson, se lo hemos oído a Calleja, yo se lo he oído a otras muchas personas, así de manera no oficial. Iñaki Anasagasti, que lo mejor sería destruirlo, tal. Claro, eso sería un escándalo internacional de tal magnitud y además revelaría hasta un punto tan claro su carácter criminal, ¿no? Que pues lo que han hecho es simplemente tratar de que se deteriore, etcétera, y al final sacar esto y pretender que Franco salga del Valle de los Caídos, porque dicen que no es un caído. O sea, la mentalidad es demencial. Franco no pensaba, por lo que sabemos, ser enterrado allí. Ahora hablaremos de eso, de quién de la orden. Ya lo hablaremos. Sí. Alberto Bárcena, ¿el afán por volar el Valle de los Caídos es por la cruz o porque Franco está enterrado ahí? Están relacionadas las dos cosas, claro, pero yo creo que lo de Franco es un tema menor. Desde luego, como decía Pío, evidentemente el gran problema, yo me di cuenta hace años leyendo a estos señores que el gran problema era la cruz, porque hablan de ella como una presencia opresiva. Lo que se ha librado allí en estos años ha sido una batalla espiritual, mucho más que política, porque el Valle de los Caídos no es tan solo un monumento del franquismo o de un periodo concreto de la historia, el que sea, es un monumento ante todo religioso, es una basílica, con el rango de basílica, como veíamos en el documental, concedido por quien puede hacerlo, que es el Papa. Y además es una basílica que cuenta sobre ella misma con la cruz más grande del mundo. Es un monumento católico de primera magnitud, con lo cual atacarlo es atacar, ya sabemos a lo que están atacando. ¿Qué tiene que ver Franco en todo esto? Hombre, está enterrado allí, es el autor del monumento, que duda cabe, su imagen queda relacionada con el Valle de los Caídos, lógicamente para siempre. Pero a Franco, yo aprovecho este momento para decir una cosa. Se le ha atacado, los que le atacan, los que han puesto todo su empeño en condenar de forma radical el régimen franquista, dentro y fuera de España, en una operación concertada por los socialistas de aquí y los de fuera, en las instituciones, lo que buscaban era condenar un régimen que, vamos a ver, analizándolo
¿Por qué lo encontraban tan abominable como para compararlo con el nazismo, por ejemplo? No por no democrático, que evidentemente eso no les importa, porque otros regímenes nada democráticos les gustan mucho, sino porque era un régimen que venció al marxismo y que era católico. Y esa clave del catolicismo es lo que está aquí en el Valle. Podríamos hablar también de la enorme gravedad que ha tenido el abandono de la defensa del franquismo por parte de la propia derecha desde la misma transición, porque aquello trae esta situación actual, en la cual ya nadie se atreve a levantar una voz por defender un régimen que tiene aspectos enormemente positivos y del cual ahora lo único que se publica y se habla pues son no solo los negativos, los inventados. Se ha creado efectivamente, como se viene diciendo aquí, una leyenda negra del franquismo que tiene una trascendencia enorme porque está repercutiendo en nuestro presente y puede hacerlo de forma decisiva en nuestro futuro. Y eso no se ha hecho de forma casual ni tampoco inocente. Y el Valle de los Caídos ha sido solamente un campo de batalla en el que se estaba librando esa lucha contra lo que quede de la España católica, que es bastante. Sí, perdona. Sí, hay que decir que estos señores, los socialistas y en general la izquierda, durante la Guerra Civil, uno de sus objetivos fundamentales fue no solo destruir la Iglesia, sino erradicar la propia memoria de la España cristiana. O sea, hasta las cruces de los cementerios fueron destruidas, fue destruido o atacado o incendiado todo aquello que representase la cultura cristiana, que es la base de la cultura de Occidente, no solo de España, sino de Occidente, ¿no? Y esa mentalidad permanece en ellos. Entonces, no debemos extrañarnos de estas maniobras, que son maniobras que, claro, no pueden hacerlas tan a las claras y de manera tan brutal como entonces, pero persisten en ellas, parece que es una obsesión que tienen, ¿no? Fernando Paz, ¿odio a la cruz o odio a Franco? Bueno, yo creo que resulta evidente el odio anticristiano, particularmente anticatólico y concretamente contra la Iglesia que ha desplegado el gobierno de Zapatero durante todos estos años. No, me parece que no es desvelar nada y en este sentido el ataque al Valle de los Caídos pues encuentra su incardinación como un elemento más, quizá la guinda de un pastel al que me refería, ¿no? Pero no podemos obviar una cosa y es la especificidad del hecho de Franco en el Valle de los Caídos. Indudablemente el hecho de que se encuentre allí la tumba de Franco, no por decisión del propio Franco, pero en fin, que se encuentre ahí la tumba de Franco, le dota de una, como digo, de una especificidad particular. Hay un ataque genérico contra la cruz, no cabe la menor de las dudas, pero hay un ensañamiento particular por el hecho de tratarse de la tumba de Franco. Como decía hace un momento Alberto, no le perdonan que Franco, como decía el propio régimen de sí mismo, había sido quien había derrotado al comunismo en los campos de batalla por primera vez. Y por tanto, pues básicamente es lo que no le perdonan. Entonces sí creo que hay una especificidad en el ataque a Franco, al Valle de los Caídos, por el hecho de estar Franco enterrado allí. Sí, yo quería decir que el argumento, la argucia que ponen es que Franco derrotó la democracia, la libertad. No hay más que ver lo que era el Frente Popular, que se componía de marxistas, que es la teoría más totalitaria del siglo XX y más sanguinaria, de anarquistas, de golpistas como Azaña o como Companys, que en cuanto perdieron las elecciones se sublevaron contra la propia República. Se componía de separatistas, y entre ellos un partido tan extremadamente racista como era el PNV. En fin, esto era el Frente Popular. Y pretender que eso, o con los socialistas, pretender que esos defendían la democracia es una falsificación tan gigantesca, tan chocante, tan bruta, que dices, ¿cómo es posible que se haya mantenido? Pues se mantiene, en gran parte por la cobardía de la derecha a decir lo que realmente ocurrió. La democracia no jugó ningún papel en ninguno de los dos bandos, porque en el bando de Nacional la experiencia de la República les había llegado a la conclusión errónea, pero justificable, dadas las circunstancias históricas, de que la democracia en España solo iba a traer la revolución. Que realmente ocurrió así, por una serie de causas que no vamos a entrar en ellas. Pero al final resulta que la democracia actual, una democracia muy defectuosa, pero que existe realmente, viene del franquismo. Viene de las circunstancias que creó el franquismo. El franquismo creó una sociedad reconciliada, ya no había los odios que hundieron la República, eso desapareció. Creó una sociedad próspera y creó una sociedad pacífica. La paz que se inauguró con el final de la Guerra Civil es la que tenemos ahora todavía. Y hay mucha gente empeñada, por lo visto, en negarla,
y en negar la legitimidad democrática que viene del franquismo, no viene del antifranquismo. El antifranquismo jamás fue democrático. Es una cuestión que es necesario aclarar. Y yo, abundando en lo que decíamos antes, quería señalar que, aunque hoy sea un dato quizá incómodo para mucha gente, o para cierta gente, en 1937 la Iglesia española declaró la guerra como una cruzada. Sí. Y esto es un hecho histórico que está ahí. Por tanto, tampoco yo diferenciaría tanto, digamos, ese odio a la cruz como el odio a Franco, porque en la intención de quienes atacan es un mismo odio, es un odio que se confunde, el odio a la cruz y el odio a Franco. Ellos realmente no lo distinguen en un caso como este, ¿no? Y retomando lo que decía Pío hace un momento, justamente, quizá el problema viene por ahí, es decir, hay una intencionalidad en el gobierno anterior que mucho me temo que este gobierno esté llamado a ponerle fin, esperemos que así sea, pero hay una intencionalidad de saltarse el periodo del franquismo históricamente, es decir, de empalmar con la legalidad del Frente Popular, porque no es la del 14 de abril, sino la del 16 de febrero e incluso la del 18 de julio, por chusco que esto pueda parecer, empalmar con esa legalidad y saltarse el franquismo y declararlo sencillamente ilegítimo, lo cual nos aboca a un panorama absolutamente kafkiano, ¿no? Luego hablaremos de eso. Alberto, ¿querías decir algo? Bueno, en relación con lo que estaba diciendo Fernando, a mí me ha llamado la atención que uno de los votos en contra del dictamen del supuesto comité de expertos o comisión de expertos venga de Herrero de Miñón, que estuvo en la redacción de la ley para la reforma política y luego en la Constitución. Y como jurista además sabe muy bien el peligro que entraña esta campaña, no de descalificación, sino, como digo, de ya abominación y de sacar de la historia todo lo que se relacione con Franco. Si se hace eso, efectivamente, y ya prácticamente se ha consumado el proceso, hay que volver a revisarlo todo. Es decir, la transición, que si por algo se caracterizó, y se ha dicho mil veces, fue por ir de ley a ley, sin salir del marco legal nunca, pero partiendo de las leyes de Franco, evidentemente, y eso no se puede discutir, entonces toda esa transición no vale. La Constitución actual, que han pisoteado el gobierno de Zapatero constantemente, tampoco vale, y entonces tendríamos que entrar en una segunda transición de impredecibles consecuencias, pero desde luego peligrosísima transición. ¿Hacia qué? Pues hacia un Estado que son los enemigos de Franco, los de la Iglesia, los del Valle, quieren ellos imponer fuera del tiempo, además, por cierto, porque es un modelo de Estado totalmente fracasado. Hacia ahí quieren ir. Bueno, ¿ustedes imaginan que la leyenda negra que en torno al Valle de los Caídos ha puesto en circulación la izquierda, imaginan que fuera cierta? Bueno, en ese caso, ¿estaría legitimado volar el Valle de los Caídos o cerrarlo? Háganse esa pregunta y luego nosotros, aquí, si quieren ustedes en sus casas, lo contestaremos después de la publicidad. Pues eso, ¿qué pasaría si la leyenda negra que ha puesto en circulación la progresía acerca del Valle de los Caídos fuese cierta? ¿En ese caso estaría legitimado el cierre del monumento? Fernando Paz. No, yo creo que en ningún caso sería una barbaridad. Sería una barbaridad completa terminar con un monumento como este, que al margen de toda consideración es una verdadera maravilla, que además es una basílica y que por tanto merece todo el respeto del mundo. Aunque la leyenda negra, digamos, fuese verdad, cosa que no es ni aproximada, es decir, que no tiene ningún sentido. Y esa misma pregunta refería a cualquier otro monumento. Claro, es que efectivamente ahí va. Hay muchos sitios, normalmente de una forma absolutamente falsa, espuria, se compara el Valle de los Caídos con el hecho de que, pues no sé, en Alemania no haya estatuas de Hitler, ¿no? Es un disparate de tal calibre que incluso hacerse eco de esa pregunta en sí mismo pues ya es disparatado. Pero sí puedo decir, sin establecer ningún tipo de equivalencia, simplemente de comparación por el hecho de ser personas no democrática, si se quiere, que por ejemplo la antigua Unión Soviética está llena de estatuas de Lenin, que en Italia, cualquiera que haya estado allí sabe que hay un sinfín de alusiones por todas partes a Mussolini y que no pasa nada, y que la plaza más importante, más grande en cualquier caso por extensión del mundo, que es la plaza de Tiananmen, está presidido por un retrato de Mao Zedong, que es el mayor asesino cuantitativamente de la historia de la humanidad. Ya digo, por supuesto, sin establecer ni de lejos la menor equivalencia, simplemente incluso dando por buena la leyenda negra, que como digo no tiene nada de cierta. Alberto. Pues lo de cerrar el monumento o agredirle de cualquier modo. ¿Este monumento o cualquier otro monumento? Cualquier otro. Bueno, empiezo por este y concretamente sí. Te digo que es verdaderamente salvaje, además impensable. Es ante todo, insisto en ello, un monumento religioso, es una basílica católica, entre otras cosas, y además ¿qué es? Pues es un monumento que, como dice y mencioné ya antes, el decreto de Franco del 57 busca la concordia bajo la cruz, eso queda clarísimo, pero es que además
se alza esa cruz sobre la victoria de una guerra civil de la que vamos a tratar de superar ya todos sus traumas después de que nos lo han puesto muy difícil en estos últimos años, porque es lo que se ha hecho con la ley de la memoria histórica, pero que también era el final de una persecución religiosa como no se ha vivido en la edad contemporánea nunca. Tampoco podemos olvidar eso. Ahora, no estaba en el espíritu de Franco recordar precisamente esa persecución. El espíritu claro es la concordia, el perdón y pasar página, que es lo que habíamos hecho ya hace mucho tiempo. Y hablando de cualquier otro monumento, pues si quieres, a mí se me ocurre que esto es como si se iniciara un movimiento ahora de sacar a Napoleón de los inválidos, pues porque era un genocida que arrasó Europa. ¿Os imagináis qué podría haber, qué reacciones se darían en ese caso? ¿A quién se le podía ocurrir algo así? Esto no es menos descabellado. Sí, o destruir Versalles como símbolo del absolutismo. Del absolutismo, claro. Esto solo se le ocurre a gente que en sí misma es también absolutista. Son gentes totalitarios que tienen 4 ideas, y en España 4 ideas sumamente estúpidas, ¿no? Eso hay que leer a Azaña para ver la clase de personal republicano que había, que se puede, en fin, es el mismo personal que hay ahora. O sea, para Azaña, el personal republicano, una pandilla de botarates, de gente doctrinaria sin ideas y que además muy dada a la corrupción, ¿no? Pues esto es prácticamente lo que es el Partido Socialista y los que están proponiendo todas estas cosas. El Valle de los Caídos tiene además un aspecto artístico fundamental. Es el monumento más impresionante y yo creo que más importante del siglo XX en su género, ¿eh? Al margen de quién lo haya hecho, ni por qué lo haya hecho, es así. Entonces, atacar ese monumento ya indica una especie de besania intelectual, una falta de sentido de las proporciones, de desprecio de la historia, desprecio del arte, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me ha indignado es que la falta de respuesta de los artistas. Aquí tenemos los artistas de la ceja, por desgracia, artistillos, no sé cómo llamarles, ¿no? Los titiriteros, ¿no? Pero hay artistas reales, pero no se han atrevido a decir, no señor, ese es un monumento artístico de un valor excepcional y no se puede destruir, como no se puede destruir una catedral porque a usted no le guste el catolicismo, ¿no? O porque no le guste la mentalidad medieval. O sea, no se puede destruir, ¿eh? Entonces, vamos, eso contribuye a demostrar la vileza que hay en el fondo de todas estas historias, ¿no? Vileza porque va contra el propio patrimonio español, contra la propia España, etcétera. No hay que olvidar que en su campaña han hecho actos delictivos, no solo contra la libertad religiosa y la libertad de culto, sino también contra contra el propio monumento, tratando de privarle de sus ingresos, porque resulta que era un monumento rentable, ¿eh? Tratando de hundirlo, quitándole los ingresos, etcétera. Esos son ingresos que quitan a todos los españoles, unos señores que su misión primera es precisamente velar porque eso no sea así. Es decir, se comportan como auténticos gángsters, ¿no? Y eso tiene, y en mi opinión, debiera ser llevado a los tribunales porque son aspectos claramente delictivos, ¿no? Y os lo comentas, aparece en el documental y luego se ha apuntado aquí en el coloquio que no fue voluntad de Franco ser enterrado en el Valle de los Caídos, sino que fue orden expresa del rey. Exacto. ¿Qué piensa el rey, no ya de este tema, sino de una ley, la ley de la memoria histórica, sin la cual nada de esto se entiende, que es una ley que tú tienes escrito, que cuestiona la propia legitimidad de la monarquía? Sí, bueno, la ley de memoria histórica es totalitaria, porque solo un país totalitario se intenta imponer por ley una versión determinada de la historia. Eso puede ocurrir en Cuba, en Corea del Norte, etcétera, pero en un país democrático no puede ocurrir de ninguna manera, ¿eh? Pero aquí ha ocurrido. Y es una ley, vamos a ver, la transición se hizo de la ley a la ley, desde la legitimidad franquista a la legitimidad democrática, no desde la legitimidad del Frente Popular, que nunca existió, a esta otra, ¿no? En contra de la ruptura que pretendía toda la oposición. La ruptura significaba romper totalmente con el franquismo y enlazar con el Frente Popular, ni más ni menos. Esto es lo que persigue la ley de memoria histórica. Y como da la casualidad de que el rey es rey porque Franco lo decidió, ¿eh? Y que ha hecho lo que ha hecho porque Franco le dio los poderes para hacerlo, y da la casualidad de que todos los dirigentes principales de la transición vienen del régimen, desde Fernández Miranda, etcétera, y que lo hacen en contra de la oposición antifranquista, pues esta ley deslegitima todo eso y deslegitima al rey.
Es una cosa, hay que reconocer que esta gente ha hecho una verdadera hazaña haciendo que el rey firme su propia deslegitimación. Es algo asombroso, ¿no? Pero que se puede dar, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, la República llegó porque la monarquía entregó el poder, así por las buenas, sí, a pesar de que la mayor parte de los votos eran monárquicos. Entonces, en un país en que pasan estas cosas, puede pasar cualquier cosa ya. Sí, es sorprendente, desde luego, que la jefatura del Estado se haya avenido a este tipo de componendas, ¿no? Y haya firmado una ley que, como acaba de decir tan brillantemente Pío, pues acaba de firmar su propia ilegitimidad, porque si declara ilegítimo el régimen del que procede la monarquía, como es natural y lógico, pues la propia monarquía queda en entredicho. Esto parece claro. Ellos tienen la intención de retomar esa legalidad, que no legitimidad, de 1936, y en consecuencia de lo cual pues pretenden ilegitimar todo el proceso. Si se ilegitima todo el proceso, eso significa, para empezar, que incluso aquellos que han aprobado esta ley no estarían en condiciones de hacerlo, porque sus títulos académicos, los que les avalan, no serían válidos, puesto que proceden de un régimen ilegal e ilegítimo, y como eso todo lo demás. Es decir, tendríamos que volver a 1936. Esto es un imposible, pero es verdad que ellos lo pedían durante la transición, incluyendo al propio Partido Socialista Obrero Español. Estuvieron pidiendo la ruptura, y de hecho las elecciones, el referéndum de diciembre de 1976, solicitaron la abstención directamente. Es decir, no querían participar de aquellas reformas de la ley a la ley que se venía haciendo conforme al diseño de Torcuato Fernández Miranda. Por lo tanto, es verdaderamente sorprendente que la jefatura del Estado haya llegado a firmar esa ley. Una ley que justifica la ETA. No ¿En qué sentido la justifica? La justifica entre las víctimas del franquismo están a partir del 68, y a partir del 68 las víctimas del franquismo son las de la ETA. La ETA empieza a asesinar en el 68. Alberto Bárcena, hemos hablado a lo largo del coloquio de la parte más visible, no sé si llamarlo del conflicto, pero de la parte más visible, que sería el gobierno. Hemos hablado en cambio muy poco de la otra parte, también visible, que no es tanto la Iglesia en general como los benedictinos del Valle de los Caídos en particular. ¿Cuál ha sido su papel? Decisivo para que siga habiendo culto en la Basílica, eso no hay la menor duda, porque cuando con artimañas, siempre por detrás, sin dar la cara, el gobierno anterior ha intentado cerrar el valle con disculpas como las que veíamos en el documento, ¿no? Que si amenazaba ruina, que lo que hicieron fue machacar a la Piedad todo lo que pudieron, ahora ya no se puede entrar, es peligroso, incluso hablaron del desmoronamiento de la cruz que podía causar heridos. Cuando vieron que todo eso no funcionaba, y no funcionó porque los benedictinos salieron a celebrar la misa fuera, primero en la cuneta delante de la entrada, luego allá en la explanada de la abadía, ahí se encontraron con que aquello estaba tomando unas proporciones mediáticas incluso que no les convenían en absoluto. Quien destapó ese cierre clandestino, encubierto y verdaderamente maligno que el gobierno estaba llevando a cabo fuera de toda legalidad han sido los benedictinos. Si la comunidad no toma esa decisión de celebrar misa, como se hizo, que fueron por cierto unas misas impresionantes en la basílica, en el exterior de la basílica, perdón, de la abadía, posiblemente el culto en el Valle de los Caídos se hubiera cerrado definitivamente, que ya casi lo estaba, porque había que llamar, pedir un permiso, bajar por aquí, por allá, en fin, era una complicación. Poder ir a una misa en el Valle llegó a ser casi imposible. Y lo iba a ser del todo cuando ellos toman esa decisión. Han sido quienes han salvado el Valle de los Caídos por ahora. Por ahora digo porque vamos a ver esto cómo termina, ¿no? Para las misas aquellas de la intemperie recordaban un poco a las misas celebradas por Popieludzko, de quien, por cierto, se va a estrenar una película ahora aquí en España que está arrasando en Polonia. Y de hecho, en una misa celebrada justamente en el exterior del recinto, el padre Fray Santiago Cantera estuvo recordando la situación, pues que se prestaba un paralelismo con aquellas misas que se tenían que celebrar bajo la opresión comunista en la Polonia, podemos decir, ocupada por los comunistas, sí. Bueno, nos vamos ya y nos vamos dándoles las gracias a ustedes por haber estado ahí, dándoles las gracias a los invitados, Alberto Bárcena, Fernando Paz, Pío Moa, y expresando el mismo deseo que expresábamos al principio del programa, que es que el legislador saque sus manos de una vez del relato de la sucesión sucesiva de sucesos sucesivos o sucedidos sucesivamente. Me he hecho, lógicamente, un lío. O sea, que el legislador saque sus manos de la historia. Muchas gracias y nos vemos pronto.